Bien, y el aceite de cannabis fue exitoso en el 80% de los casos. Y esto estamos hablando ya de datos oficiales, datos que fueron otorgados por el Hospital Garrahan, por médicos, por científicos del Hospital Garrahan. Este ensayo clínico que comenzó en noviembre del año pasado y han participado 49 chicos de entre 7 y 17 años. Todos padecen epilepsia refractaria, pero vamos a verlos acá, en estas placas que estamos viendo. Este ensayo se realizó en niños de entre 7 meses a 17 años. La patología, la epilepsia refractaria. El ensayo fue exitoso, como bien les decía recién, en el 80% de los casos. Eso es maravilloso. Vamos a hablar ahora con unos especialistas. Y 8 de cada 10 pacientes mejoraron su estado clínico. Y en promedio desaparecieron 2 de cada 3 episodios de convulsiones. Bien. Y la última placa, 1 de cada 10 pacientes ya no tienen convulsiones. Esto es realmente maravilloso. Estamos allí con nuestro móvil del Hospital Garrahan. Nicolás Cáceres, adelante. Marisa, buen mediodía. Y es una gran noticia porque hasta el momento se hablaba mucho del cannabis y hasta por parte de los médicos, pero nadie podía asegurar que ese cannabis iba a ser positivo para quien lo necesitara. En este caso hay un ensayo que ya comenzó hace un año y que ya tuvo avances importantes, que eran los números que vos bien marcabas, como para decir sí, el cannabis ya se puede empezar a utilizar en lo que es la epilepsia refractaria. Estamos con Carlos Camburian, que es el presidente de Garrahan, y también con el doctor Caraballo, Roberto Caraballo, que es el jefe de neurología. Vamos a empezar hablando con Carlos. Contanos un poco acerca de este estudio y lo que arrojó y lo que viene arrojando, porque todavía falta un tiempo. El objetivo era responder 2 preguntas. Una es si el aceite de cannabis es efectivo para el tratamiento de las epilepsias refractarias, que son aquellas que no tienen, digamos, solución con las medicaciones habituales, que no tienen respuesta a las medicaciones habituales o a los tratamientos habituales. Y la otra pregunta que había que responder, de acuerdo al protocolo científico, es si ese aceite de cannabis es seguro para el tratamiento con estos pacientes. Por suerte, para las 2 respuestas, para las 2 preguntas la respuesta fue que sí. Definitivamente el aceite de cannabis es efectivo y es seguro. Es efectivo por los números que arroja el protocolo de resultados. Cuando nosotros decimos que este medicamento es efectivo, decimos que por lo menos reduce a la mitad el número de crisis en una gran cantidad de pacientes. Y esto fue lo que sucedió. Y en muchos de ellos lo redujo aún en un número mayor. Y aparte de eso, es una medicación que no provocó efectos adversos severos, si bien sí en algunos casos se vieron esos efectos adversos, y por ejemplo uno de esos efectos adversos puede ser y fue el aumento en el número de convulsiones. Es un efecto paradojal que es habitual, no solamente con el aceite de cannabis, sino con cualquier otra medicación. Y esos son los efectos que nosotros tenemos que documentar. Para que sepa la gente, estamos hablando de algunos chicos que llegaban a tener hasta 30, 40 convulsiones por día y que bajaron a más de la mitad. Algunos de ellos tenían hasta 400 convulsiones por día, que para un chico durante un día es como hacer una convulsión permanentemente durante un día. Entonces, el poder reducir eso a la mitad, aunque parezca un montón, un chico que hace 400 y que logra con esto hacer 200 convulsiones, es la mitad del día sin hacer convulsiones. Y eso le da al paciente y a la familia una calidad de vida que no se compara con lo que venía haciendo. Y no se lo daba ningún medicamento. Ya se habían probado medicamentos que no le permitían eso. El protocolo exige que el paciente que ingresa para ser estudiado tenga este tipo de epilepsia refractaria, es decir, que no responda a ningún tratamiento. Roberto Caraballo es el jefe de neurología. Expliquemos un poquito la epilepsia refractaria, porque hay algunos casos de epilepsia que hasta el momento quedarían por fuera de lo que es el cannabis. Es cierto, la epilepsia refractaria implica toda una serie de formas de epilepsias, valga la redundancia, pero nosotros hemos incluido en este estudio aquel grupo que llamamos encefalopatías epilépticas, que son formas más severas, de las más severas de todas, y que es lo que se ha comenzado a investigar internacionalmente y que, como decía el doctor, son aquellas que hay una alta frecuencia de presentación de los episodios, son episodios diarios, múltiples, y entonces
en una situación de estas características como fármaco agregado, es decir, se agrega el cannabis medicinal a los fármacos que ya o el tratamiento que venía recibiendo, que es cómo se debe hacer, cómo se debe comenzar ante un nuevo producto medicinal. Es este el modo de trabajar en este estudio como fármaco agregado. El cannabis medicinal obviamente es una alternativa que queríamos evaluar personalmente en nuestra institución y ver precisamente cuál era el impacto y por suerte y con satisfacción los resultados fueron muy significativos. Este ensayo sigue. ¿Cómo es los médicos a partir de ahora con el tema del cannabis? ¿Es que ya pueden empezar a recetarlo? Porque también hay un tema de lo que pasa con el cannabis en el país, ¿no? No, este estudio como grupo y como institución nos permite tener seguridad, confiar con un producto farmacológicamente controlado, que ha cumplido los requisitos y las evaluaciones que un estudio de esta característica requiere, y eso es muy importante, y obviamente que el tiempo nos va a permitir, como una fortaleza más, demostrar su efectividad a lo largo del tiempo, que ese es un segundo aspecto muy importante que todo estudio requiere. O sea, este es un paso fundamental, como bien dijo el doctor, muy importante, pero aún el estudio continúa, necesitamos sustentar esto más y por otro lado incluir algunos pacientes que todavía están pendientes como parte de la idea inicial de este estudio. Hay que ser muy cautos con las expectativas porque seguramente papás o mamás escuchando y que por ahí tienen un hijo, un sobrino, un vecino que tiene este tipo de epilepsia y la recomendación que nosotros tenemos que hacerles, nuestra obligación es recomendarles que concurran a su neurólogo de cabecera, el que los sigue, o también al equipo de neurología del Hospital Garrahan, porque hoy la única manera de acceder a esto es a través del protocolo y todavía va a seguir siendo así un tiempo más hasta que nosotros terminemos de completar este estudio. Nos falta todavía un tramo. Estamos muy bien parados, estamos con buenas noticias. Todavía falta un poco más para decir que esto puede estar accesible para todos. Todavía no ese es el momento, pero sí es el momento de decir que tenemos muy buenos resultados con el fármaco. Doctor, usted tenía el retorno ahí, quería hacer una Nicolás, pregunta. sí, quería hacer una preguntita nada más. Espera, Marisa, que ya te escucha el doctor. Perfecto. Hola, doctor, ¿cómo le va? Mire, quería hacerle esta pregunta. ¿Cómo fue ese comienzo de evaluar todo con rigor científico y sin prejuicios? Bueno, el rigor científico es obligatorio en nuestro caso. La ley que fue sancionada en el 2017 abrió la puerta para que hagamos las investigaciones adecuadas. Y hacer investigación adecuada es esto, es hacerlo con un medicamento, como decía el doctor, farmacológicamente controlado. No podemos hacer este tipo de estudio con fórmulas caseras ni preparadas, que, digamos, sin saber cuál es específicamente el contenido que tiene y cómo es ese medicamento. Por eso lo hacemos de esta forma. Es la única manera de tener respuestas y de poder seguir avanzando. Si no, es imposible. Bien, muchísimas gracias, doctor, y felicitaciones.